Hola, ¿cómo les va? Soy Leopoldo Klickman, nuevamente con ustedes. Y nos volvemos a encontrar en esta ocasión para dar inicio a la unidad 5 del espacio de seminarios, la unidad que se llama Constitución del Narcisismo. Espero que estén bien y si recuerdan lo que les adelanté hace 2 semanas en nuestra primera clase de esta segunda parte del programa, hoy vamos a trabajar juntos. Vamos a comenzar a trabajar juntos toda esta unidad 5, es decir, que vamos a trabajar durante estas próximas 4 clases. La bibliografía que figura en el programa para esta unidad 5 es la siguiente. La perturbación psicógena de la visión, según el psicoanálisis, que es un texto de 1910, la conferencia 26, la teoría de la libido y el narcisismo, el texto central de esta unidad, que es Introducción del narcisismo, 3 ensayos de teoría sexual, en particular el punto 5 del capítulo 3, Psicología de las masas y análisis del yo, el capítulo 7, y el capítulo 3 del yo y el ello. Esos son los textos, los pueden encontrar en el programa y también los van a tener subidos a la tabla que situamos en el campus. Bien, en la clase de hoy, que es la primera de esta unidad, vamos a desarrollar 2 temas. Primero nos vamos a dedicar a trabajar el primer dualismo pulsional y después vamos a introducir el concepto de narcisismo. En primer lugar, les voy a leer una frase de Freud que está en Introducción del Narcisismo en la página 73. Ahí Freud dice lo siguiente: nos formamos así la imagen de una originaria investidura libidinal del yo, cedida después a los objetos. Empero, considerada en su fondo, ella persiste, y es a las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba a los pseudópodos que emite. Bien, final de la cita. Espero que al final de la clase de hoy puedan entender esta idea que Freud plantea en Introducción del Narcisismo. Bueno, empecemos. Vamos a iniciar con el primer dualismo pulsional. Me refiero con esto a la oposición entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. Y para eso vamos a utilizar como bibliografía de referencia el artículo que mencioné recién de Freud, La perturbación psicógena de la visión según el psicoanálisis. De la misma manera que en la unidad anterior, vamos a comenzar ubicando el contexto de este tema que vamos a desarrollar. Si tienen presente lo que venimos trabajando desde el principio de año, recuerdan que ya desde el inicio Freud introdujo una oposición entre una instancia sexual y otra instancia no sexual. ¿Y por qué hizo esto? Porque Freud, desde un principio, sostiene el conflicto psíquico, ¿sí? Y es el conflicto lo que se sostiene justamente en esta oposición, una instancia sexual y una no sexual. Y como ustedes ya saben, el conflicto psíquico es fundamental para poder dar cuenta de la constitución de los síntomas de la psiconeurosis. Entonces, de este modo, en el artículo sobre las neuropsicosis de defensa, ¿se acuerdan por allá por el inicio? Freud planteaba una oposición entre una representación inconciliable, que era de carácter sexual, y por otro lado el yo. Y justamente de esta oposición surgía el conflicto psíquico que ponía en marcha la defensa y llevaba a la producción de un síntoma. Después de este primer momento pasamos a un segundo tiempo, que es el que estamos transitando ahora. Un segundo tiempo en el que Freud introduce el concepto de pulsión. ¿A dónde introduce el concepto de pulsión? Recuerden lo que se trabaja en el espacio de prácticos y teóricos y lo que estuvimos trabajando en nuestras últimas 2 clases en el texto 3 ensayos de teoría sexual, es decir, en 1905. ¿Y qué hacía Freud allí? Reformula la noción de sexualidad con la que se venía manejando y en su lugar introduce el concepto de pulsión sexual, un concepto inaugurado por el psicoanálisis, ya no una noción descriptiva de la época acerca de la sexualidad. Entonces, Freud define la pulsión sexual como una fuerza constante que parte de una zona erógena, bordea un objeto, este objeto que es variable, puede ser cualquiera, y este objeto que a la vez
es un instrumento para alcanzar la satisfacción, es decir, solo sirve a los fines de la satisfacción de la pulsión. Y esta satisfacción se obtiene del movimiento autoerótico de la pulsión. El movimiento autoerótico que consiste en partir de la fuente, bordear el objeto y volver a la fuente de la pulsión. Es decir, que la satisfacción de la pulsión no se produce en el objeto, sino que utiliza el objeto como un instrumento, se sirve de él para realizar su recorrido que finaliza en la propia fuente. En ese punto se satisface la pulsión. Estas pulsiones sexuales que ustedes ya están trabajando en el espacio de prácticos son concebidas como pulsiones parciales. Pulsiones parciales que brotan de múltiples zonas erógenas. Estas zonas erógenas son partes del cuerpo que funcionan como los genitales, dice Freud. ¿Y a qué se refiere Freud con esto? A que son zonas susceptibles de excitación sexual. Y en este sentido, son zonas de borde del cuerpo que tienen algún valor distinto, diferencial, porque son zonas de contacto con el otro de los primeros cuidados. Por ejemplo, la boca o el ano, para nombrar dos de las principales. Bien, ¿y cómo se constituyen estas pulsiones sexuales? En 3 ensayos, Freud dice que se constituyen apuntalándose en las pulsiones de autoconservación, es decir, en las necesidades vitales. En esta línea, en los espacios de trabajos prácticos, están estudiando el chupeteo, que sitúa a Freud en el segundo de los 3 ensayos. De los 3 ensayos del texto 3 ensayos de teoría sexual, ¿sí? Me refiero a lo que están trabajando ahí, donde Freud le adjudica al chupeteo 3 características. ¿Las recuerdan? En primer lugar, el chupeteo, que es una actividad autoerótica. En segundo lugar, esta actividad autoerótica que se rige por la búsqueda de satisfacción. Y en tercer lugar, que se sostiene en una zona erógena. ¿Cómo lo explica Freud? Dice que la actividad de mamar del pecho materno, de tomar la teta, una actividad que por lo menos en un principio está asociada a la necesidad. ¿Ven a qué me refería recién con la satisfacción de las necesidades vitales? Bueno, entonces, Freud dice que este chupeteo, asociado en principio a una necesidad de alimentación, introduce un placer que es independiente de la necesidad de alimentación. ¿Se entiende? O sea, introduce un placer que es independiente de esa necesidad de alimentación. Y es en este sentido que los labios del niño funcionan como una zona erógena. Entonces, subrayo lo siguiente, tomen nota de esto. La pulsión sexual nace apuntalándose en una de las pulsiones que sirven a la conservación de la vida y solo más tarde se independiza de ella. ¿Por qué? Porque la satisfacción sexual, en un segundo momento, se divorcia de la necesidad de buscar alimento. Ya no es necesario el pezón con su leche, sino que el chupeteo se realiza con cualquier objeto, la mamadera, el chupete, la mano, por ejemplo. Entonces, con el chupeteo ven de qué manera la función sexual nace apuntalándose en una necesidad vital, en este caso la alimentación, y en un segundo momento se independiza, se vuelve autoerótica y, como ya dijimos, su meta sexual depende de una zona erógena. Recuerdan que el objeto en cuestión, supongamos el chupete, es solo un instrumento para alcanzar la satisfacción porque le sirve a la pulsión sexual para que se dirija al objeto, lo recorra y vuelva a satisfacerse en la propia zona erógena, en este caso los labios. Entonces ahora podemos ubicar un término con el cual Freud va a llamar a las necesidades. Y me refiero con esto a las pulsiones de autoconservación. Anoten esto, ¿sí? Estas pulsiones de autoconservación, Freud las va a llamar así porque están al servicio de conservar la vida, como por ejemplo el hambre, la necesidad de defecación, entre otras. Sin embargo, presten atención a esto, las pulsiones de autoconservación en rigor no son verdaderas pulsiones. En principio porque tienen un objeto determinado
y en teoría se cancelan satisfaciendo la necesidad. En este sentido, a diferencia de lo que ocurre con estas pulsiones de autoconservación, con las pulsiones sexuales pasa algo completamente distinto, es decir, tienen una fuerza constante y su objeto es lo más variable de los 4 términos de la pulsión. Recuerden lo que dice Freud en Tres ensayos cuando estudia el objeto. Ni siquiera tiene que ser una parte del cuerpo del otro, porque puede ser incluso un zapato. La presencia de unos zapatos en la escena, por ejemplo, cierto tipo de zapatos pueden funcionar como condición, una condición erótica, para que alguien alcance la satisfacción. O bien el objeto puede ser que el otro tenga cierto tono de voz, o lo que sea. Por eso Freud dice que el objeto de la pulsión es lo más variable. Una aclaración, por lo que van a leer en el texto. Tenemos entonces, por un lado, las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales que son parciales, y la energía de estas pulsiones sexuales, Freud la llama libido. Y por otro lado, tenemos las pulsiones que ahora vamos a empezar a llamar yoicas. Después vamos a hacer el recorrido acerca de por qué este cambio de término. Y a su energía, Freud la denomina egoísmo o interés. ¿Sí? Es decir, un dualismo que implica una instancia sexual, libidinal, las pulsiones sexuales, y por otro lado una instancia no sexual, las pulsiones yoicas, que previamente se llamaban pulsiones de autoconservación. Insisto en esta necesidad teórica de mantener una instancia no sexual para que de esta manera sea posible sostener la oposición con otra instancia sí sexual, es decir, la pulsión sexual. Con este modelo Freud explica los síntomas como resultado del conflicto, ¿sí? Del conflicto psíquico. Bien, volvamos a las pulsiones de autoconservación que mencionábamos previamente. Dijimos que no son verdaderas pulsiones porque, en rigor de verdad, no cumplen con la definición de pulsión. Las pulsiones de autoconservación no son una fuerza constante y tampoco tienen un objeto variable. Entonces, ¿por qué Freud las denomina pulsiones? Sin duda que se trata de un forzamiento teórico. Sin embargo, Freud necesita nombrarlas así para poder sostener el conflicto psíquico, es decir, necesita 2 términos que se opongan. Esta oposición necesaria entre una instancia sexual y una no sexual ahora se va a renombrar como pulsiones sexuales versus pulsiones de autoconservación. ¿Sí? Ahora me refiero a Tres ensayos, 1905. Ven que con este dualismo pulsional que Freud construye, las pulsiones sexuales versus las pulsiones de autoconservación, Freud mantiene el conflicto. Insisto con esto, entre una instancia sexual y una instancia no sexual. Hemos visto que las pulsiones sexuales nacen apuntalándose, es decir, apoyándose en las pulsiones de autoconservación. Sin embargo, las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación pueden entrar en conflicto. ¿De qué manera? Freud dice que esto puede ocurrir cuando entra a jugar lo que llama un órgano de doble función. Un órgano de doble función. Es decir, un órgano que sirva a ambas pulsiones. Por ejemplo, la boca, que sirve por un lado para comer, pero también para chupar, en el sentido del chupar que decíamos recién, de la satisfacción de la pulsión sexual. Por ejemplo, el placer que encuentra en el chupete, ¿sí? Lo mismo ocurre con los órganos del cuerpo, que sirven a las 2 pulsiones a la vez, y a estos órganos Freud los denomina órganos de doble función. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Que en alguna ocasión puede ocurrir que la pulsión sexual adquiera el dominio de ese órgano. Y de este modo, como se produce un conflicto psíquico, que esto justamente conduzca a lo que ustedes ya conocen, la represión y formación de síntomas. Entonces ahora veamos qué dice Freud en el artículo La perturbación psicógena de la visión, que es un artículo de 1910. Ahí Freud retoma el primer dualismo pulsional de Tres ensayos, pero va a realizar una modificación. En este artículo, las pulsiones de autoconservación van a ser nombradas por Freud como pulsiones yoicas. Las pulsiones de autoconservación de Tres ensayos
pasan a ser renombradas en términos de pulsiones yoicas. Yoicas del yo, ¿sí? Entonces, el primer dualismo pulsional pasa a ser pulsiones sexuales versus pulsiones yoicas. ¿Me siguen? La novedad es que con esta nueva denominación, Freud le adjudica al yo funciones de conservación del organismo. Esto es central, lo subrayo, porque justamente estas funciones del yo son las que se van a ver afectadas. Esto nos va a conducir entonces a la necesidad de trabajar el yo, que en términos de Freud, en este momento, y ya veremos por qué, se va a denominar narcisismo. Podemos tomar en este punto el ejemplo freudiano de la ceguera histérica, que lo van a encontrar en el texto. La ceguera histérica es el resultado del conflicto entre la pulsión sexual y las pulsiones yoicas. En el ejemplo que van a encontrar, el ejemplo de la ceguera histérica, se ilustra cómo ciertas representaciones anudadas a la visión van a permanecer divorciadas de la conciencia, separadas de la conciencia, es decir, reprimidas. Freud plantea que esas representaciones reprimidas corresponden a la pulsión sexual. Entonces, en el yo en este punto, constituido por las pulsiones yoicas, se siente amenazado por las exigencias de las pulsiones sexuales. ¿Y qué pasa con esto? El yo se defiende mediante la represión y la formación de síntomas. De esta manera, Freud retoma el desarrollo acerca de los órganos de doble función y dice que son los mismos órganos los que están al servicio tanto de las pulsiones sexuales como de las pulsiones yoicas. Porque el placer sexual no se anuda solo a la función de los genitales, como hemos visto en las zonas erógenas, ¿sí? Cuando ustedes trabajaron 3 ensayos. En el ejemplo de la pulsión oral, la boca sirve tanto para besar como para comer. Los ojos no solo nos orientan en el mundo exterior, sino que también existe el placer de ver sexual. En el síntoma de la ceguera histérica, si la pulsión sexual, que se apoya en el ver como placer sexual, entra en conflicto con la exigencia de las pulsiones yoicas, entonces se reprime. Pero de ese modo, digamos, ¿qué consecuencias tiene? Freud dice que queda también perturbado el vínculo con el ver, con el yo. Es decir, que el yo pierde de esta manera el imperio sobre ese órgano. Recordemos que el síntoma del cual estamos hablando es el de la ceguera histérica. Entonces, ahora tenemos un síntoma que, tal como lo venimos trabajando desde el inicio del año, es una formación de compromiso. ¿Por qué? Porque por una parte la pulsión reprimida sigue actuando en el inconsciente y por otra parte, si bien el yo ha perdido imperio sobre el órgano, también ha impedido el despliegue de la pulsión de ver como placer de ver. Finalizamos entonces con este primer tema, el del primer dualismo pulsional, pulsiones sexuales versus pulsiones de autoconservación, que luego devino en pulsiones sexuales versus pulsiones yoicas. Ahora vamos a comenzar a introducir el concepto de narcisismo, y para eso vamos a ir al texto de introducción del narcisismo. Lo primero que vamos a desarrollar es el modo en que este dualismo configurado entre las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales se complica. ¿Y por qué se complica? Por la introducción del concepto de narcisismo en la teoría. Bueno, entonces vamos a comenzar con una primera definición del narcisismo. Y vamos a decir que el narcisismo es una colocación libidinal. ¿Qué quiere decir esto? Que la libido se coloca en el yo. El narcisismo lo definimos como una colocación de la libido en el yo. Es un texto complejo, el de Introducción al Narcisismo, con lo cual le vamos a dedicar 4 clases. Les adelanto a qué nos vamos a dedicar en las primeras 2, es decir, lo que resta de nuestra clase de hoy y la próxima, y los temas son los siguientes. En primer lugar, la problematización o complicación que surge en el dualismo pulsional. Después nos vamos a dedicar a trabajar la reversibilidad de la libido. En tercer lugar, la polémica de Freud con Jung. Luego, la constitución del yo, o bien, porque es otro modo de decirlo, la constitución del narcisismo. Y finalmente, vamos a trabajar la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto.
Estos son los ejes que vamos a trabajar en las primeras 2 clases de esta unidad. Y después, en la tercera y cuarta clase, nos vamos a dedicar a trabajar el narcisismo primario, las modalidades de la elección amorosa que plantea Freud y los conceptos de yo ideal e ideal del yo. Recuerden que todos estos temas los pueden encontrar en el programa y también en el esquema de clases y conceptos que subimos al campus, en la parte de seminarios de la banda Noche. Bien, entonces, uno de los ejes de este artículo de Introducción al Narcisismo es la polémica entre Freud y Jung. ¿Qué dice Jung? Jung hace equivaler la libido con la energía de las funciones psíquicas. Para Jung, la libido es una energía general. Freud critica esta propuesta de Jung porque, si esto fuese así, se perdería la especificidad de la energía sexual. Para Jung hay una energía psíquica indiferenciada, mientras que para Freud, por el contrario, es necesario mantener la característica sexual de la libido, su especificidad sexual. Lo repito, para Jung no hay especificidad sexual, y para Freud, que objeta esto, lo objeta porque si esto fuese así, no habría 2 términos en los cuales sostener la oposición, una oposición necesaria para poder conceptualizar el conflicto psíquico. Ahora bien, habiendo dicho esto, vamos a ver que la situación es más compleja, porque si bien Freud tiene claro que no puede resignar la oposición entre una instancia sexual y una no sexual, lo que vamos a ver es que a Freud mismo se le complica su planteo. ¿Por qué? Lo voy a adelantar a modo de título. Porque se libidiniza el yo. Se libidiniza el yo. Y esto va a ser un problema teórico. Recién decíamos que una primera definición de narcisismo es libido en el yo. Entonces, atentos a esto, si tenemos un yo con libido, ese yo que habíamos definido como el yo de las pulsiones yoicas, el yo de la autoconservación, el yo que era una instancia no sexualizada, ahora con el narcisismo, es decir, libido en el yo, ahora este yo se libidinizó. Dicho de otro modo, este yo pasa a estar investido con libido. Entonces Freud se encuentra con un problema. ¿Cómo se sostiene el conflicto si no contamos con una instancia sexual y otra instancia no sexual? Bueno, la solución provisoria, digamos, es la siguiente. Ahora, y me refiero a 1914, a esta altura de Introducción al Narcisismo, ahora el conflicto se va a sostener a partir del lugar que va a ocupar la libido. Es decir, si la libido va a estar en el yo o bien en los objetos. Anótenlo, por ahora es solo un anticipo de lo que vamos a trabajar en estas 4 clases. El yo, a partir del narcisismo, queda libidinizado, sexualizado. Entonces tenemos por un lado las pulsiones sexuales y por otro lado el yo, que también está sexualizado porque se libidinizó. Es decir, tenemos 2 instancias libidinizadas. ¿Ven el problema? Ahora todo es sexual. Freud, que cuestionaba a Jung, plantea lo mismo que Jung, pero al revés. En vez de una energía psíquica general no sexual, el desarrollo de Freud lo lleva a plantear 2 instancias que ambas son sexuales. Cuando avancemos con los desarrollos de este tema a lo largo de estas clases, vamos a ver de qué manera se resuelve esta cuestión. Pero ya les anticipo que este es un pseudo-dualismo, un falso dualismo. Me refiero a este de Introducción del Narcisismo. Enseguida lo vamos a retomar, pero es importante que anoten la siguiente cronología de las modificaciones de los dualismos pulsionales. Me refiero a lo siguiente. En 1905, en 3 ensayos, Freud introdujo el primer dualismo pulsional, pulsiones sexuales versus pulsiones de autoconservación. En 1910
en el texto Perturbación psicógena de la visión, dijimos que Freud modifica uno de los dos términos del dualismo, sustituyendo las pulsiones de autoconservación por las pulsiones yoicas. ¿Se acuerdan que lo desarrollamos hace un rato con los órganos de doble función? Y ahora estamos en 1914, en el artículo Introducción del narcisismo, donde a Freud se le complica este primer dualismo pulsional, se le sexualizan los dos términos del conflicto y entonces va a intentar sostener la oposición ubicando la localización de la libido, es decir, libido yoica y libido de objeto. Todo es libido, pero en un caso está en el yo y en el otro caso está en el objeto. Desde ya que este es un falso dualismo, es provisorio. Recién vamos a tener un verdadero segundo dualismo pulsional en 1920. Pero para eso falta, y vamos a llegar recién en la tercera parte del programa, cuando trabajemos el artículo Más allá del principio del placer. Falta es recién para la tercera parte del programa. Bueno, sigamos con la introducción del concepto de narcisismo. El título Introducción del narcisismo nos designa que se introduce el concepto de narcisismo, que para Freud es complementario de la teoría de la libido. En principio plantea que el narcisismo es un término que proviene de la descripción clínica, atribuido por Freud a Nack y Havelock Ellis, que lo utilizan para designar a este concepto de narcisismo la conducta de ciertas prácticas sexuales que tratan al cuerpo propio como lo harían con un objeto sexual para alcanzar la satisfacción, ¿entienden? Y entonces, ¿de dónde viene el término narcisismo? El término narcisismo viene del mito de Narciso. Narciso era un joven hermoso que, según dice el mito, quedó capturado por su propia imagen que vio reflejada en un lago. Narcisismo porque quedó enamorado de sí mismo, ¿sí? De esta imagen que vio en el lago. Pero si ahondamos un poco en el tema, llegamos a la primera definición del narcisismo que les propuse abordar. Porque Freud dice que el narcisismo, más que describir una conducta, ¿se acuerdan lo que dijimos recién de Nack y Havelock Ellis? Entonces el narcisismo, más que describir una conducta de cómo se trata del propio cuerpo, para Freud designa la colocación libidinal en el yo. Y luego agrega Freud que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a las pulsiones de autoconservación. ¿Se entiende? El narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a las pulsiones de autoconservación. O sea, nos encontramos otra vez con la misma idea. El narcisismo se delimita a partir de la libido y las pulsiones de autoconservación o yoicas en la línea del egoísmo o interés psíquico. Y ahora sí, vamos a ver la relación entre la libido yoica y la libido de objeto a la que hacía mención hace un ratito. Lo primero que quiero destacar es que la libido puede ocupar el lugar del yo. Cuando la libido inviste al yo es denominada libido yoica, pero también puede investir, es decir, ocupar el objeto. Y en este caso la llamamos libido de objeto. Entonces, la oposición pasa a ser libido yoica versus libido de objeto. ¿Qué es el objeto? En este caso, es el objeto de amor, un objeto unificado, total. El objeto de amor es un semejante, alguien similar al yo, al propio yo. Y escuchen esto, la libido yoica y la de objeto funcionan como si fueran vasos comunicantes. ¿Se acuerdan de los vasos comunicantes que habrán estudiado alguna vez en la secundaria? Los vasos comunicantes permiten que un líquido fluctúe de un vaso al otro, ¿no? En este caso, la libido puede fluctuar del yo
a los objetos y luego volver de los objetos al yo. Puede estar en el yo y luego pasar al objeto y viceversa. Y ese movimiento es fluctuante. La libido bascula entre un lugar y el otro. Cuando trabajemos el segundo capítulo de Introducción al Narcisismo, vamos a ver que el punto máximo de la libido puesta en el objeto es lo que conocemos frecuentemente como enamoramiento. A la inversa, el punto máximo de la libido yoica es lo que se conoce como megalomanía. ¿Sí? Ese estado de agrandamiento sin límites del yo. Bien, entonces la libido se desplaza del yo a los objetos y cuando más pasa de uno al otro, más se empobrece la posición que quedó vacante. Cuanto más la libido está en un lugar, más se empobrece en el otro. ¿Por qué? Porque funciona como si fuesen vasos comunicantes. Si el enamoramiento es la fase superior de la libido de objeto, esto implica, como correlato, un empobrecimiento de la libido yoica. Y de este modo, la megalomanía implica una colocación de la libido en el yo a expensas de la libido de objeto. Ven que hay una oposición de la libido entre el yo y la libido puesta en el objeto. Sin embargo, atentos a lo siguiente. Como ya les adelanté hace un rato, esta oposición no es un verdadero dualismo pulsional, porque es la misma libido la que fluctúa de un lugar al otro. No son dos términos que entran en oposición. Es un solo término, el mismo, puesto en dos lugares distintos. Es decir, es un solo término la libido puesta en el yo o en el objeto. Es la misma libido que va al yo y que va al objeto, y del objeto al yo nuevamente, y así. Esta fluctuación libidinal no es un verdadero dualismo pulsional, sino un falso dualismo. Cuando uno se desenamora, se quita la libido del objeto, y la libido ¿a dónde va? Al yo. Este punto, que es muy importante, lo vamos a retomar en nuestra tercera clase de esta unidad, ¿sí? Dentro de 2 semanas. Ahora, para ilustrar este vaivén entre la libido yoica y la libido de objeto, nos vamos a detener muy brevemente en la distinción que hace Freud entre las neurosis de transferencia por un lado y las neurosis narcisistas por otro. Bien, las neurosis de transferencia, ¿sí?, son las que tienen la particularidad, la posibilidad de que pueden establecer transferencia, de facilitar investiduras de objeto. ¿Cuáles son? La histeria de conversión, que ya la conocen, la venimos trabajando desde el principio de año. La neurosis obsesiva, que también la venimos trabajando desde el inicio. Y la histeria de angustia o fobia. Acá hay cierta novedad que la van a trabajar en los prácticos, porque la fobia, si bien estuvo desde un inicio, formaba parte, era idéntica a la neurosis obsesiva, ahora va a tener una diferencia y va a ser un estadio posterior dentro de la histeria de angustia. Ya lo van a trabajar en prácticos. Esto, además, nosotros lo vamos a retomar en el espacio de seminarios porque va a estar enmarcado dentro de la segunda versión de la teoría de la angustia. Bien, estas son entonces las neurosis de transferencia. Por otro lado están las neurosis narcisistas, que son las melancolías y también la psicosis, que en este texto aparecen nombradas como paranoia, esquizofrenia y parafrenia, ¿sí?, las psicosis. Tengan en cuenta que estos nombres no tienen que memorizarlos en absoluto, porque eso ya lo van a estudiar en otra materia, que se llama psicopatología, que es la otra materia anual de la carrera. Pero la idea es que entiendan el desarrollo para que se entienda por qué Freud lo plantea mientras se está introduciendo el narcisismo en la teoría. Entonces, si en las neurosis narcisistas, cuando por alguna razón se retira la libido del objeto y va a parar al yo, este yo queda investido libidinalmente. ¿Y qué produce?
En las neurosis narcisistas, lo que se produce cuando la libido va al yo es el delirio de grandeza y el extrañamiento del interés respecto de personas y cosas del mundo exterior. Esto, por supuesto, dificulta la transferencia. ¿Cómo lo explica Freud? ¿Sí? Necesariamente en este punto nos tenemos que apoyar en los desarrollos acerca de la transferencia que ustedes van a trabajar principalmente en el espacio de teóricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explica Freud esta cuestión? La libido de los objetos se ha retirado de ellos y ha creado el delirio de grandeza o megalomanía. En cambio, y este punto nos interesa más, en las neurosis de transferencia, dice Freud, parece haberse resignado el vínculo con la realidad. ¿Sí? Parece haberse resignado el vínculo con la realidad. Pero, en realidad, no se resignó para nada el vínculo con personas y cosas. ¿Por qué? Porque, a pesar de que se retiró la libido de los objetos, el vínculo erótico se conserva en la fantasía. Anótenlo. Es decir, los neuróticos, si estamos hablando de las neurosis de transferencia, y en este punto estamos hablando de los neuróticos que pueden hacer transferencia, entonces los neuróticos sustituyen los objetos reales por objetos imaginarios, los que justamente estamos enmarcando en la fantasía. Entonces, quitan la libido de los objetos reales, pero en su lugar colocan la libido en los objetos de la fantasía. A esto Freud lo llama introversión de la libido. Se entiende que seguimos con la misma idea de que la libido va del yo a los objetos, de que funcionan como vasos comunicantes. Y ahora lo estamos planteando para ver el modo en que funcionan las neurosis de transferencia. ¿Y qué estamos diciendo? Que en las neurosis de transferencia, cuando se retira la libido del objeto, se mantiene la doble carga de libido yoica y libido de objeto. Anoten esto. Entonces, en las neurosis de transferencia, cuando se retira la libido del objeto, supongamos por un duelo, se mantiene la doble carga de libido yoica y libido de objeto. Se mantiene simultáneamente una carga de libido en el yo y otra en el objeto. Solo que, y esto es lo fundamental para que se entienda, solo que ahora es en un objeto fantasiado, no en el objeto real. Por eso entonces se realiza un duelo y ahora la libido está en el yo, pero también en un objeto fantasiado, ya no en el objeto real. Esto quiere decir que no se renunció a investir los objetos. Por más que se haya perdido la investidura en el objeto real, esa carga de los objetos se conserva en objetos imaginarios, es decir, en los objetos de la fantasía. En cambio, en las neurosis narcisistas, toda la libido de objetos se refugia en el yo. No conservan la carga en el objeto fantasiado, porque la fantasía no opera del mismo modo. Los parafrénicos retiraron su libido de personas y cosas del mundo exterior, pero sin poder sustituirla por objetos de la fantasía. Esto no lo vamos a desarrollar en esta materia, no se enrollen con este tema, pero lo explico para que se entienda la idea de Freud acerca de cómo la libido va y viene del yo a los objetos. Entonces, resumo este último punto de la siguiente manera. Hay una fluctuación entre la libido yoica y la libido de objeto. La misma libido va y vuelve. Y en las neurosis de transferencia se mantiene la doble carga, es decir, se mantiene la carga en los objetos y en el yo. A diferencia de lo que ocurre en las neurosis narcisistas, donde toda la libido de objeto se refugia en el yo y se pierde entonces el vínculo con la realidad. Por eso surge la megalomanía. Bien, vamos al último punto de hoy, la estructura del narcisismo.
Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Para Freud, el narcisismo es un estado que ya había existido antes. Ese estado que ya había existido es el narcisismo. Es en este punto, como ya dijimos, que vamos a darle al narcisismo un lugar en el desarrollo sexual del hombre. Hemos definido al narcisismo como libido en el yo. Entonces, el narcisismo es ese estado regular en el desarrollo que consiste en la colocación de la libido en el yo. El narcisismo como libido en el yo, que surge por replegamiento de las investiduras de objeto, cuando la libido se retrae de los objetos y se coloca en el yo. Bien, para ilustrar esto, Freud propone la metáfora de la ameba. La ameba es un organismo unicelular que emite pseudópodos. La van a encontrar de esta manera en el texto de Freud, donde Freud lo que ubica es que estas extremidades que utiliza para acercarse a un elemento que quiera rodear, lo toma y luego retrae esos pseudópodos. Freud compara los movimientos de los pseudópodos de la ameba con las fluctuaciones de la libido. Entonces tenemos el cuerpo de la ameba como un reservorio de libido en el yo, que cuando emite los pseudópodos se transforma en libido de objeto, y cuando los vuelve hacia sí se transforma en libido yoica. Entonces nos encontramos otra vez con la misma fluctuación. La libido va del yo al objeto y puede volver del objeto al yo. Cuando definíamos objeto, lo que estamos diciendo cuando definimos el objeto es que ese objeto es un semejante al yo. Entonces, insisto, la libido va del yo al objeto y del objeto al yo. Como ven, seguimos con el tema del falso dualismo. Se entiende entonces que no puede ser un dualismo si es la misma libido la que en su vaivén describe su colocación en el objeto o en el yo. Por eso es un falso dualismo. Y ahora voy a tomar una cita fundamental del texto, una de esas citas a las que van a tener que volver varias veces porque es central. Está en la página 73 del texto, Introducción del Narcisismo, que es el que estamos trabajando. Entonces, tomo la cita de Freud. Freud dice así: nos formamos así la imagen de una originaria investidura libidinal del yo cedida después a los objetos. Empero considerada en su fondo, ella persiste y es a las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba a los pseudópodos que emite. Fin de la cita. Entonces vamos a dar otro paso con esta cita. Ven que en la última parte de la cita nos encontramos con este vaivén de la libido de los objetos al yo y viceversa. Podríamos pensar acá en un carácter reversible de la libido. Freud plantea un momento inicial, una originaria investidura libidinal del yo, que luego, ¿sí?, en un segundo momento, se cede a los objetos. La parte de esta libido que luego se cede a los objetos es la libido reversible. Esta libido que irá a los objetos y luego al yo y así sucesivamente, lo que ubicamos como una báscula, ¿sí? Sin embargo, y entonces nos apoyamos en esta metáfora de la ameba, hay algo que persiste, un resto libidinal que no se cede nunca a los objetos, que no se moviliza. Aclaro algo entonces. Esa originaria investidura libidinal del yo, aun cuando no esté aludiendo al yo del narcisismo, que será un narcisismo secundario, como luego veremos, está hablando de un reservorio original de la libido, esa originaria investidura libidinal del yo. Aún no es el yo del narcisismo, esa originaria investidura libidinal del yo. Entonces, tomemos este lugar de originaria investidura libidinal del yo como un reservorio de libido que consta entonces de dos dimensiones. Una que se cede, que fluctúa, que se desplaza, ¿sí? Una libido
que va fluctuando y se desplaza, lo que ubicamos antes con los vasos comunicantes. Pero hay otra que persiste y que vamos a adelantar, se mantiene a nivel del propio cuerpo, a nivel del autoerotismo. Esto es difícil, pero lo vamos a retomar en la próxima clase, no se preocupen, ahora lo estamos simplemente ubicando. Esta libido que permanece en el propio cuerpo, que no se desplaza, es un resto, esto que queda a nivel del propio cuerpo. Lo podemos pensar con un término que Freud ubica en la conferencia 28, donde habla de la viscosidad de la libido. Una libido viscosa que persiste, que queda a nivel del propio cuerpo, ¿sí? Y que entonces se establece como en oposición a la libido que sí se desplaza y que entonces sí inviste objetos y que puede fluctuar y que bascula entre el yo y los objetos, lo que ubicamos antes, ¿sí? En un primer momento. Ahora bien, este lugar de resto, este resto que persiste del autoerotismo, este lugar de una libido irreversible, ¿sí? Que no puede revertir del yo a los objetos y de los objetos al yo, va a ser retomado por Freud cuando trabajemos una instancia que pertenece al tercer conjunto temático, en el tercer parcial, digamos, en 1923, cuando trabajemos el ello. Ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Pero ahora podemos esbozar una pequeña oposición, esta que Freud necesita para poder sostener su teoría. Entonces, tenemos una libido que persiste versus una libido desplazable, que va del yo al objeto. Acá tenemos un anclaje para sostener el conflicto que se complicó con la libidinización del yo y la pérdida de la diferencia entre la instancia sexual y una instancia no sexual. Bueno, vamos a finalizar por hoy nuestra clase. La próxima vamos a retomar estas cuestiones y vamos a avanzar con la constitución del yo y la serie autoerotismo, narcisismo, elección de objeto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.